Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales. Son las 8:03 de la tarde-noche, en directo en Antena Huelva Radio, en nuestras redes sociales y en Canal Luz Televisión, los miércoles a las 10 de la noche, con redifusión también el jueves a las 10 de la noche, y durante el fin de semana, que los compañeros también dan también el programa para las personas que no han tenido tiempo a lo largo de la semana. Vuelvo a informarle que ya a partir de mañana desaparece la SD, la definición estándar, y todas las televisiones comienzan a emitir en alta definición. También incluimos a Canal Luz, es decir, que ya para la próxima semana saldremos en alta definición, es decir, con muchísima calidad. Así pues, vamos mejorando. Esto es una medida de la Unión Europea que se pospuso para el año 2024, y ya entre el 14 y el 28 de febrero ya desaparecen todas las televisiones en SD, en definición estándar. Bueno, lo que no desaparece es que tenemos al presidente más nocivo de la democracia, porque la última escena fue muy nociva, fue vomitiva y vergonzosa, porque se estaba en el duelo de los dos guardias civiles asesinados, y vemos a este individuo en los premios Goya pavoneándose con la presentadora de televisión, que yo no sé cómo la han expulsado, indigna de la profesión. ¿Cómo se puede alabar de esa manera a un presidente del gobierno? Aunque han emitido un comunicado desde Televisión Española, más o menos diciendo que bueno, que no estuvo bien, pidiendo perdón, pero no me gustó para nada esa escena de ver a un presidente del gobierno sonriendo en los premios Goya, cuando hace unas horas guardias civiles habían sido asesinados por los narcotraficantes. Vamos a hablar de esto, de las elecciones gallegas de pasada, a ver qué se espera en ese domingo a las 11, que ya sabremos los resultados. Hablaremos de la amnistía, que está en stand-by, porque se está hablando mucho de las elecciones gallegas, pero luego vuelve Pedro Sánchez nuevamente a arrodillarse ante Puigdemont a ver qué es lo que decide el delincuente y golpista Puigdemont con la amnistía. De esto y mucho más. Vamos a saludar a Nono, prestigioso doctor. Nono, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Y yo encantado de ser invitado una vez más. Cada vez que quiera. ¿Vale? Vamos rotando entre los 40 tertulianos que tenemos, vamos a ir agradecido rotando. Porque ya te dije hace tiempo que yo en este tipo de foros disfruto y aprendo las dos cosas. Sí, correcto. Y por tanto hay que ser agradecido. Hay que estar. Nada existe, esta frase la dijo mi admirado Manuel Vicente, nada existe si no sale en televisión, ¿no? Bueno, eso en el siglo XX ya era una realidad, en el XXI más todavía. Sí. Y esto que has anunciado de la alta definición, lo extraño que sea a partir de este año, de 2024. Aquí todo es Agenda 2030. Pues no me nombre eso. Alguien con capacidad de síntesis, ahora se lo voy a preguntar a Tomás, con capacidad de síntesis, que le explique a las personas que nos ven qué es eso de la Agenda 2030, a ver si con capacidad de síntesis lo explica. ¿Tú crees que la rubia europea lo sabe? Pero le queda muy poco, tú sabes que le queda 4 meses, ¿no? Quedan para las elecciones. 4 meses le quedan, sí, en el cargo. Creo, vamos. Bueno, Juan Carlos Duarte es delegado de empleo de la Junta de Andalucía, una consejería con muchísimo movimiento, ¿no, Juan Carlos? Hola, muy buenas tardes, sí. No paráis. Muy amplia y con muchos frentes, evidentemente, pero bueno, estamos ahí intentando luchar todo lo que podemos. Ya me contarás si hay novedades para este año 2024. Pronto habrá novedades. Bueno, Tomás Fernández es diputado nacional por Vox, por Huelva. ¿Qué tal, Tomás? Pues muy bien, encantado, como siempre, de estar contigo. Muy bien, trabajo en el Congreso, ¿no? Luego me vas a contar qué pasa con la presa de Alcolea, de la que venimos hablando, yo qué sé, desde el principio de los tiempos, a ver si hay alguna novedad. Pues curiosamente esta mañana he estado en la presa, además, y he estado reunido con Copreu, con los promotores de regantes, y bueno, pues hemos llegado, luego hablamos, pero pues a las conclusiones que venimos avanzando desde hace mucho tiempo al respecto de la presa y de otras infraestructuras hídricas que sin duda hacen falta en Huelva. Saludamos a Paco Velasco, abogado e historiador. Bueno, Paco, bienvenido. Muchas gracias, Paco. El tertuliano más antiguo, no el más viejo, sino el más antiguo, ¿verdad? Bueno, casi. Yo creo que no me lleva un cuarto de hora nada más. Qué bien. Bueno, que hemos vivido muchas vivencias, ¿verdad, Paco? Muchas y afortunadas, pese a las tempestades, el PSOE no gobierna en Huelva, no gobierna en Andalucía, no gobierna en muchas autonomías, y de alguna manera hemos puesto un granito de arena para que... Acércate un poquito al micrófono, me dice Javi. Hemos puesto un granito de arena para ahuyentarlos de una zona
como esta, que es democrática, pacífica, limpia, honrada, y el PSOE, cuanto más lejos, menos problemas y más limpieza. Oye, me ha llamado la atención que el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, esta mañana ha habido yo creo que es un acontecimiento importante, porque hay que promocionar, hay que pelear, hay que luchar para que el AVE venga a Huelva. Ha habido un encuentro entre la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el alcalde de Sevilla, el señor Sanz, José Luis Sanz, y el alcalde de Faro. En fin, han firmado un manifiesto, un comunicado para presionar al gobierno de España para que se una definitivamente Sevilla, Huelva y Faro. Y me ha llamado la atención que el alcalde de Huelva no ha estado en ese acto. Ha estado importantes personalidades de la vida política de Huelva y empresarial de Huelva, pero me resultó curioso que cuando bajo, y estaba allí en la plaza del ayuntamiento hablando, pero no estuvo en el acto. Me dicen que es que no ha querido estar, pero me parece que un exalcalde de Huelva y un parlamentario debería haber estado en ese lugar, pero sorprendente, ¿no? Y me dicen que no aparece ni tan siquiera por allí, por el ayuntamiento, y es, digamos, el líder de la oposición. Bien, pero esto no es nuevo, Paco, es decir, el manoseo al que intentan someter siempre desde el Partido Socialista en la provincia de Huelva cualquier tema, ¿no? Que sea, y sobre todo uno tan sensible como es el de las infraestructuras, sean hídricas, sean de comunicación y demás, pues el PSOE lo ha hecho siempre. Yo recuerdo aquella comisión por las infraestructuras que se montó impulsada desde el puerto de Huelva, donde era todavía la última etapa de Pedro Rodríguez como alcalde, y lo que estaba claro era que simplemente lo que querían era reivindicar infraestructuras al gobierno central cuando estaba gobernando el gobierno central. No quería hablar de todas las infraestructuras, por lo tanto no me sorprende. Es decir, el PSOE en estas cosas intenta tener dos barajas, una para ganar y otra para no perder. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los Goya? ¿Por el agua? Bueno, primero vamos a ver unas imágenes que se ha comentado mucho en esta mesa, que se tira agua al mar. Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Estamos en sequía, pero se tira agua al mar. Ahí Javi tiene unas imágenes que ahora nos va a poner cuando él pueda, que me parece lamentable, ¿no? Que es una presa de Portugal, que creo que conocéis todos, ¿no? Además, Juan Carlos... ¿Qué podemos decir esas imágenes? Son agua que se tira al mar, ¿eh? Si me permites, Sí. sobre estas imágenes me gustaría hacer un comentario que creo que hoy es muy relevante y que yo creo que todos los onubenses deberíamos de tener en cuenta. En los últimos días, hablo solamente de los últimos 10-12 días, con todo lo que ha llovido, el agua solamente de la cuenca del Odiel, solo hablo del Odiel, que ha llegado al mar. El cálculo aproximado que hablábamos esta mañana, que hablan los regantes y vienen ya de un par de sitios más, estamos hablando de entre 115 y 118 hectómetros cúbicos. Bien, el consumo total de agua de la provincia de Huelva en un año, hablo de consumo para regadíos, agrícola, consumo para el polo industrial, consumo urbano, son 250 hectómetros cúbicos. Repito, en unos días, 10-12 días, solamente el Odiel ha desembalsado, ha soltado al mar unos 118, la mitad del consumo de un año. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente hablamos de sequía, hablamos de restricciones, tenemos a los agricultores ahogados, estamos poniendo en riesgo nuestras industrias, y si tuviéramos, en este caso la presa de Alcolea, las infraestructuras por encima de la presa de Alcolea, el embalse de aprovisionamiento, solamente ahí podríamos embalsar en torno a los 210 hectómetros cúbicos. Fijaros la gravedad de no haber hecho los deberes, de no tener esas infraestructuras, porque en unos días hemos lanzado al mar la mitad de lo que consumimos en un año. Y eso es lo que la gente tiene que entender cuando luego hablamos de restricciones de agua, cuando luego hablamos de restricciones a los regadíos. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Juan Carlos, ¿qué te dice esas imágenes? No, lo mismo sucedió no solamente, como bien apunta Tomás, en estos 10-12 días, ¿no? Es que es recurrente. En diciembre del año 22 sucedió lo mismo, es decir, tiramos al mar casi 200 hectómetros cúbicos. Entonces, 200 hectómetros cúbicos, ¿no? Con lo cual, claro, este es el problema, porque Olivargas y los machos
pues son presas de menor, son embalses de menor capacidad, con lo cual cuando llega un momento antes de que colapsen, pues evidentemente hay que aliviar, porque si no el peligro está después aguas abajo, ¿no? Por lo tanto, la presa de Alcolea se ha configurado, se viene definiendo como una infraestructura, yo no diría que es fundamental, sino diría que en estos momentos crítica, ¿no? Hemos visto que con todas las restricciones y con toda la sequía, es decir, porque prácticamente lo que han llovido han sido 3 días, que tampoco es decir que Huelva, por su configuración geográfica, tiene una capacidad importantísima de aprovechar ese recurso hídrico. Lo que hace falta es tener la infraestructura adecuada. Así es. Ya, solo apuntando una cosa más. Y lo más grave de esa obra, bueno, sin entrar en cómo se debió haber hecho, o los plazos en su momento, que también participó el Partido Popular. Pero la realidad es que la obra, entre comillas, está pagada. Las inversiones están ahí, o sea, el dinero está. No hace falta, en este caso, que los presupuestos generales del Estado vayan hacia un lado o hacia otro. Si no se hace en estos momentos y con la DIA, con el impacto ambiental también aprobado y en vigor, es sencillamente porque falta la voluntad política, en este caso de un partido socialista, cierto, que está totalmente a la merced de Podemos, de partidos absolutamente comunistas, que están evitando el dar ese paso y poner en marcha una infraestructura que, por lo que estamos comentando, es que no es que sea necesaria, es que le da la vida a la provincia. O sea, considera que mientras siga el mismo gobierno difícilmente habrá infraestructura hídrica para Huelva. Bueno, pero tenemos el ejemplo palpable del desdoble del túnel de San Silvestre, ¿no? Donde la definición de la obra, y recuerdo un debate aquí bastante acalorado, donde le tuvimos que sacar al representante del Partido Socialista, que por cierto lo he hecho de menos últimamente, no solo aquí, sino en muchos medios de comunicación, a representantes del Partido Socialista que decían que que es que doblaba la capacidad. Oiga, no, mire usted, que es que lo que pasa, lo que hay es lo que hay, y el que está lo dejamos para los murciélagos. O sea, que estaba ahí en sentido. los documentos, estaban claros los documentos. Vamos, la publicación dice, ¿eso dónde lo ponen, coño? En la publicación del BOE, ¿no? O sea, si no nos creemos esto. Vamos, es evidente que a la gente que nos vea de Huelva lo que le importa en este momento y le interesa es el problema de Huelva. Pero yo, por deformación profesional, me gusta buscar el origen de los problemas. Si no, los diagnósticos son erróneos. Y esto en Huelva duele, y duele mucho, y tiene un impacto en todos los territorios que se quieran, desde el político al económico hasta el cultural e incluso el educativo, el de la salud, todos los que queramos. Pero esto obedece a un criterio puramente ideológico, está claro, no es una cuestión de incapacidad. Y es que España lleva más de 20 años de retraso, porque no olvidemos, y esto ha recordado el otro día José María Aznar, pero el señor ideólogo de todo lo que estamos viviendo en este momento en España se llama Rodríguez Zapatero, que se cargó el Plan Hidrológico Nacional. Con eso no tendríamos que estar ahora haciendo cuentas con las desaladoras de Sagunto para darle agua a los señores independentistas y también a los no independentistas, los catalanes en general, que después enfadan conmigo. Sí. Toda generalización acarrea injusticia. Entonces estamos ante un problema ideológico que va a surgir luego cuando hablemos del tema agrario y todo esto, con el 4% de superficie que hay que dejar en barbecho, con el famoso cuaderno digital, con todas estas historias, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para Huelva es un drama, pero es un drama que tiene extensión nacional, porque el agua es de todos y para todos. Que se quieren cargar la agricultura, en definitiva, lo que viene a decir, no. Y que los ecologistas tienen mucha fuerza sobre el gobierno actual. Lo que ha comentado Nono, totalmente de acuerdo, con matices. Efectivamente, Aznar en Vox tenemos nuestro propio plan hidrológico. Creo que vamos más allá, pero el plan no era malo. El problema, efectivamente, es un problema de voluntad política. Zapatero lo quita, pero también es verdad, y digámoslo todo, que el señor Rajoy, luego con una mayoría absoluta, no reactiva ese plan. Y no lo reactiva porque, y es una de las cosas que estaremos, siempre tenemos diferencias con el Partido Popular, pero es que el problema es que el agua en España,
unos y otros, fundamentalmente el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, se ha convertido en un arma política. Y el agua nunca puede ser un arma política. Está claro. El momento en que entramos ya en comunidades autónomas, en esto es mío, esto es mío, no me toques esto, ahí tenemos el problema. El agua, como otra serie de cosas, que es lo que algunos reclamamos, tiene que ser tratada como algo de interés nacional. Claro, nacional, entendiendo, en este caso, España en su totalidad. Tomás, yo cuando he hablado de esto he dicho el agua al final es de todos para todos. Por supuesto. Pero yo esto lo he planteado no desde las bondades de un plan u otro, del propietario de un plan o de otro, no. Lo he hablado desde la visión global de una necesidad. Llámese plan hidrológico de fulano o de mengano. El meollo de la cuestión es que hay un individuo que es un iluminado ideológico que se cargó una herramienta que tenía para el servicio de todos los españoles. Que los que hayan venido después no lo hagan bien o mal no era el motivo de mi intervención, era el de la anulación de un beneficio global para todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Paco, ¿qué piensa al respecto sobre Totalmente este tema? de acuerdo con los compañeros. Subyace en todas las intervenciones un tema que los marxistas, para ellos, constituyen un elemento prevalente, y ese lo que subyace es la pérdida de riquezas. Hablando antes de empezar la sesión con Juan Carlos sobre la economía de San Juan del Puerto, llegas a una conclusión. Cuanto más pobres haya, cuanto menos empleo se cree, más poder tiene el Partido Socialista. Pero eso es casi un axioma. ¿Qué ocurre con el agua? Pues es una proyección generalizada a la nación completa del problema concreto de San Juan del Puerto. No hay trabajo, subsidios. No hay subsidios. ¿Quién los entrega? El PSOE. ¿A cambio de qué? A cambio de votos. Es la eterna canción, una triste canción, pero no hay quien la haga desaparecer. Y mientras esto siga ocurriendo, mientras el Partido Socialista siga disfrutando de las compañías malas o de las malvadas compañías de quienes hacen posible su poder, pues esto va a seguir igual. Yo discrepo, Paco, decía, al Partido Socialista ya de por sí no le hacen falta malas compañías para hacer mala gestión y mala política, y lo ha demostrado a lo largo de muchos siglos, a lo largo de muchos años y de muchos siglos, ¿no? Por lo tanto, es decir que sí, que todo esto después se exacerba más con la intervención de otros actores que tienen otros intereses y que al final están ahí para mantener simplemente a Pedro Sánchez, porque ya le está dando exactamente igual lo que le pasa al Partido Socialista en cualquier ciudad de España, en cualquier comunidad autónoma, le da exactamente lo mismo, es decir, lo único que quiere es mantenerse en el sillón, es decir, da exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, se mantiene merced a las malas compañías. Sí, totalmente. Bueno, que para terminar con el tema del agua, Tomás, que sobre la presa de Alcolea, ¿ha presentado un escrito en el Congreso? Ha sido esta misma semana. Bueno, ¿no? ya es la tercera vez, efectivamente. Al final, nuestro trabajo como representantes, o en mi caso como diputado, pues bueno, cuando menos es poner las vergüenzas encima de la mesa y las carencias encima de la mesa. Insisto, abundando en lo que ha comentado, no lo que hemos dicho. Si ya de por sí el tema del agua es un asunto cada vez más delicado, lo que es realmente sangrante es que en una provincia como la nuestra, donde hay agua, porque es que hay provincias que desgraciadamente no tienen agua, y el problema es el mismo o es similar, pero claro, el origen es otro. Es que Huelva, volvemos al detalle, 10 días, 118 hectómetros cúbicos al mar, que es la mitad del consumo de un año. Y hace nada, y todavía tenemos restricciones en muchas comarcas y en muchas zonas de la provincia al regadío del 30, del 50, del 60%. Estamos poniendo en riesgo la riqueza industrial. Es que, señores, y estamos hablando de una inversión que está pagada. Ahora, los señores de Podemos, enganchando con el túnel que comentaba Juan Carlos, el túnel está en los presupuestos generales, todavía no se ha movido una piedra. El túnel se ha restringido la utilidad del túnel viejo, que no tiene ningún sentido, y se están restringiendo por
voluntad marxista, por voluntad en este caso política, incluso el paso de los hectómetros cúbicos del nuevo túnel. Esto es una barbaridad. Y hasta que efectivamente pongamos un poco de orden, pues al final lo que conseguimos es el empobrecimiento absoluto de una provincia como la nuestra. Sí, decir una cosa, Paco, si me permite, porque, claro, muchas estas imágenes están dando la vuelta por las redes sociales, tal, es decir, que ese desembalse se hace porque se tiene que hacer con criterios técnicos, es decir, porque esas presas son pequeñas y están al límite de su capacidad y entonces no... El Piedras embalsa 60 hectómetros cúbicos. Claro. O sea, el embalse del Piedras no habría aguantado 2 veces y media lo que hemos soltado en 10 días. Claro, por eso, pero que te quiero decir que cuando se ven estas imágenes son muy efectistas y son muy llamativas y entonces la gente puede decir, bueno, pues no dicen que hay sequía y tal, es decir, tenemos un problema serio. En este momento creo que hay como 460 hectómetros cúbicos embalsados en la provincia de Huelva en este momento, pero es verdad que gastamos pues 247, 248, casi 250 en el año. Bueno, ¿le echamos una manita a los agricultores o no? Estos agricultores fachas, que son fachas que están manejados por Vox, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que decir a lo que la izquierda dice sobre los agricultores criminalizándolos, aparte de los medios de comunicación afines al gobierno? Mira, Paco, yo creo que el pensamiento marxista, porque el PSOE renunció al marxismo en el año 79, pero hoy día es un partido marxista sanchista o sanchi-marxista. Ya no se sabe ni lo que es, ya no se sabe ya ni lo que es el PSOE. Es tan perverso que llevan los tractores en las carreteras ya unos pocos de días, desde el 5 o el 6 de febrero. Y no se ve que el gobierno haga nada que no sea utilizar las fuerzas de orden público o las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que lo que pretende el gobierno es convertir en gente incómoda, intolerante al agricultor. Un movimiento que en este instante tiene la opinión pública a favor, porque entiende perfectamente la reivindicación, el gobierno no se mueve y lo que deja es que mañana Sevilla esté acotada, que Madrid se intente llegar, que a Barcelona, para convertir al agricultor en un adversario del gobierno. Esa es la perversión del pensamiento marxista, no es otra. Ellos saben que lo hacen mal, que lo han hecho mal, que en Europa, sentados en un pupitre, es muy fácil diseñar la cría de un ganado o la recogida de unos frutales. Pero ni el Pacto Verde funciona y se sabe que no funciona, ni el famoso cuaderno digital tiene ninguna lógica. Yo pregunto, con los miles o las decenas o centenares de miles de funcionarios que hay en España, no hay capacidad para que ese trabajo de inspección lo hagan los señores funcionarios, y deje usted que el agricultor, que el ganadero es el que entiende. Entonces, creo que estamos en una guerra de perversión mental. Yo me callo, el señor Plana, que tiene fama de ser un ministro competente, está demostrando ser un verdadero inútil. Y yo lo conocí hace 30 años o más en Estrasburgo y tenía fama de un tío eficientísimo. No dice nada, porque entiendo que la táctica es demasiado de parvulario. Yo me callo, incomodo al ciudadano que acude a su jornada laboral y convierto en enemigo del ciudadano de a pie al agricultor, mientras que yo lo que hago es cumplir normas europeas. Pero tiene el apoyo social, de todo el mundo, Tiene un apoyo brutal. Momento, cuando te cortan 4 veces la carretera, cuando te tal y no sé cuánto. Cuando tengas que llegar tarde a tu trabajo o no puedas asistir o pierdas un negocio importante o una reunión o un hospital, entonces la gente cambia de opinión con cierta facilidad. Hay detrás de esto, perdón, un punto de vista mediático que, conociendo la idiosincrasia de la cúpula del Partido Socialista, no se debe desdeñar nunca.
Acércate, Paco, no se debe desdeñar nunca. A poco que las fuerzas de orden público arrojen fuera de la calzada a los tractores y a los agricultores, y estos quemen neumáticos y hagan algaradas y corten las comunicaciones, mañana a esto lo llamarán terrorismo y no graves desórdenes públicos. ¿Por qué? Porque detrás de esta promiscuidad política del PSOE siempre hay una finalidad cercana de la que quieren sacar rendimiento, provecho. Ellos están defendiendo, y todos lo sabemos, que la amnistía no es terrorismo, perdón, que el golpismo no es terrorismo, que el independentismo no es terrorismo. A pesar de que esté judicializado el asunto, bueno, pues las imágenes que más salen en televisión, ¿cuáles son? Los neumáticos quemados, las policías dando leña a los agricultores y creando un ambiente de crispación para en un momento dado proyectar lo que son protestas, sencillamente protestas obligadas, necesarias y justas de unas personas que están siendo ninguneadas y pisoteadas, pero vamos a sacar beneficio de ellas para en un momento dado equipararlas, o peor, hacerlas equivalentes, porque es distinto. La equivalencia, a diferencia de la equiparación, significa que una estimación de uno vale igual que la de otro. Es decir, la estimación de los independentistas va a valer muy pronto lo mismo que la manifestación de un tractorista, de un agricultor o de un ganadero. ¿Por qué? Porque tiene una horda mediática detrás, potentísimamente pagada, que va a conseguir lo que no van a conseguir los jueces, que es que no ha habido terrorismo en el independentismo, que eran protestas fundamentadas, y que ahí tenemos el ejemplo reciente, prístino, de los tractoristas. Y eso, si alguien maneja bien los programas mediáticos, no creo que nadie dudará de eso, son los del PSOE. Sí. Y hay una, si me permite, una primera o segunda o primera derivada, ¿no? Cada uno. Es decir, en el momento que en las imágenes del equipo de opinadores habituales de las televisiones y todo el músculo mediático que tiene el gobierno a su alrededor, en el momento que la imagen del día es los altercados con los agricultores, con la policía, ya estamos perdiendo el foco de la verdadera reivindicación. Efectivamente. Con lo cual, en cualquier caso, a mí en este aspecto me gustaría profundizar bastante, porque creo que lo que está pasando es ahora mismo la punta del iceberg de lo que viene y del cambio que muchos, en el caso creo que Vox, llevamos bastantes años denunciando y avisando de que esto iba a pasar. Y digo avisando de que esto iba a pasar porque nosotros particularmente llevamos ya muchos años diciendo que tanto a la Agenda 2030 como el Pacto Verde que se firma en el año 2020, que también lo firma el Partido Popular. Yo no quiero politizar, Juan Carlos, mucho la tertulia, pero es que hay cosas que es inevitable, porque en esto estamos bastante en desacuerdo. Explica, porque las personas dirán, bueno, ¿y eso del Pacto Verde qué es? A ver, vamos a ver. Sin entrar en detalles de lo que significa la Agenda 2030, y vamos a ceñirnos a lo que es el asunto de la agricultura, del sector primario, la PAC, la política agraria comunitaria, nace en su momento con un sentido lógico. Después de la Segunda Guerra Mundial se había pasado hambre en muchas partes de Europa, ¿verdad? No, Alemania, incluso, y se entiende que Europa se tiene que proteger su sector primario, garantizar el que haya campos, el que tengamos la agricultura y la ganadería. Bien, y se basa en un primer principio, que es el que nosotros defendemos a rajatabla, que es el principio de preferencia comunitaria. O sea, antes que comprar lo que sea fuera, lo compro o lo produzco en Europa. Eso, que en su origen tenía sentido y era una manera, bueno, pues efectivamente, bien concebido, se ha ido desvirtuando hasta lo que tenemos ahora en todos estos años. Y desvirtuando con los apoyos, y en este caso lo que no entendemos, y espero que el Partido Popular, y a tiempo está, vaya en el caso de España cambiando, y en otros países ya está pasando, el porqué de la derivación que han ido teniendo esas políticas. ¿Por qué? Porque al final
Y esto, la gente de la calle y el propio agricultor piensa que la PAC, la entendemos, parece que es una limosna que le damos a los agricultores, un dinerito. No. El origen es el que estoy comentando. Esto al final ha llevado a un momento, que es el Pacto Verde, que ya es, digamos, el más a más de la Agenda 2030, que es un pacto que se firma y que firma también y vota el Partido Popular, el Partido Socialista, lo votaron todos en Europa, Vox no lo votó, y que ya llevaba unos objetivos mucho más radicales, buscando una excelencia de emisión cero de carbono en el año 2050, y que ya las restricciones al campo son brutales, al campo, a la pesca, a la ganadería. Es una absoluta barbaridad. Por eso digo que nosotros llevábamos tiempo avisando de que los agricultores y los pescadores... Yo tuve una intervención hace 10 días con el señor Planas, con el ministro Planas. Yo ahora estoy muy centrado, sobre todo en el tema de la pesca, como portavoz de pesca. Y llegando a la pesca. Y se lo dije al señor Planas, y con los pescadores va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es que los datos están ahí. Miren, en los últimos 10 años, 25.000 puestos de trabajo directos desaparecidos. En los últimos 10 años se han reducido las capturas en un 20%. Las capturas en un 20%. En los últimos 10 años se ha reducido la flota pesquera en un 25%. Estos datos son reales, pero ahora viene lo más dramático. En el mismo periodo, las importaciones de países extracomunitarios, hablamos en este caso de pescado, han aumentado en un 100%. Eso es una realidad. Eso forma parte del Pacto Verde. Con todos mis respetos, esto es lo que a partidos, en este caso como el Partido Popular y otros, tienen que empezar a entender de que hay que cambiar la forma de hacer políticas en Bruselas. Y nosotros, como decía, los países tienen que tener una independencia en ciertas cosas para garantizar su soberanía, no solo alimentaria, sino poder defender su sector primario. Porque si no, lo que está pasando ahora con los agricultores, mañana será con los pescadores, y los ganaderos, por cierto, están peor que los agricultores. ¿La solución, cerrar frontera a algunos productos o meter aranceles? ¿Cuál es la posición de Vox? La posición de Vox, insisto que no quiero politizar, pero claro, otros años 2021... Del 2020 llevamos al Congreso la denuncia del Pacto Mercosur. El Partido Popular y el Partido Socialista se opusieron. Hemos llevado la suspensión del acuerdo agrícola con Marruecos. Partido Popular y Partido Socialista se opusieron. Hemos llevado la suspensión con países extracomunitarios. Socialista, Partido Popular, se opusieron. El problema, y esto se lo dijimos otro día a su compañero, al señor Pons, es que claro, es que el 97% de las cosas que se votan en Bruselas, Partido Popular y Partido Socialista las votan juntos. Y esto es lo que algunos, y espero que el Partido Popular, en este aspecto, porque yo creo que está muy cerca de la realidad, tienen que empezar a entender que no pasa nada, pero que tenemos que empezar a exigir en Bruselas y hacer frente común, en este caso, por los intereses de España. No por los intereses, con todos mis respetos, de un pacto verde, que se han sacado, como decía de la manga, unos burócratas que no diferencian una merluza de un pulpo, y la realidad que tenemos ahora es esta. Esto va a ir a más, porque la señora von der Leyen ahora está parando porque las elecciones son el 9 de junio, pero el interés y la hoja de ruta está marcada en Europa. No nos engañemos. Sí. Perdón. ¿Por alusiones, Juan Carlos? Da igual, Paco, si quiere yo después. Sí, Paco. Hay una frase que es muy reveladora y además es aplicable a cualquiera de nosotros. Dice lo siguiente: cuando comenzamos a comprendernos, significa que estamos perdidos. Cuando comenzamos a comprendernos, significa que estamos perdidos. ¿Estamos perdidos, Tomás? ¿Es posible? Acércate al micrófono un poquito, Paco. Perdón, siempre tengo la costumbre esta. Pues eso, a partir de esa frase, me surge una triple disyuntiva. ¿Qué prima, el universalismo o el tribalismo? Pregunto. ¿Qué prima? ¿Llegar al gobierno a través de justicia o por ansia de poder? ¿Qué prima? ¿La cooperación o el individualismo? Es que me surge esto a raíz de tus palabras. Desde el momento en que estamos en la Unión Europea, está claro que deben prevalecer siempre el universalismo, la justicia y la cooperación. Esa disyuntiva es de lo que se llaman respuestas obvias a una racionalidad. Bueno, con matices. Bueno, todo tiene, con matices. afortunadamente todo tiene matices. Yo en esa generalidad no lo comparto.
Bueno, no pero comparto ese universalismo ni ese europeísmo generalizado. no, lo comparto. yo lo entiendo. Bueno, yo comprendo que no lo compartáis, pero yo sí lo comparto. Y como vivimos en una sociedad, nos guste o no, globalizada, lo que no podemos volver a la tribu, ni siquiera a la nación franquista, bajo ningún concepto, porque tenemos una Constitución, y la Constitución habla de autonomías, y mientras la Constitución esté en vigor y mientras no se modifique, yo defenderé las autonomías por mucho que me molesten determinados gobiernos autonómicos. Por supuesto, totalmente de acuerdo en eso. Bien, pues en ese sentido, enlazo con unas palabras que hace un momento pronunció Nono y que me llevó a levantar el dedo pulgar. Pero si para hacer el cuaderno digital, los agricultores, si los profesores para llevar a cabo las tareas burocráticas, o los médicos para pasar determinado informe a la red, si hay miles de personas que son administrativos, contraten, porque sobran funcionarios y que se pueden dedicar al mejor fin. Ya, pero se exige que sea el agricultor. Si el problema, llevarlo al concepto que está usted diciendo de globalización sí o no, sí. Y no es un problema de Europa sí o Europa no. Nosotros, particularmente y en Vox, Europa sí. Pensamos que Europa sí, pero no así. Europa sí, lo que no podemos permitir. Estamos enfrente totalmente, el Pacto Verde. El Pacto Verde, cuando se firma el 15 de enero del año 2020, ya algunos decíamos, esto es una barbaridad. Y el cuaderno digital particularmente, pero si es que estamos exigiendo a los agricultores, y en su caso hay muchas zonas de España donde es que no tienen ni cobertura 5G, y les estás exigiendo que estén marcando las posiciones prácticamente de cada almendro que ponen, o que estén controlando la cantidad de agua, y si no, multa, y si no, multa, y si tienes multa no recibes la PAC, y si no cumples, y para cumplir la PAC ahora mismo se basa sobre todo en exigencias energéticas y en exigencias que tienen que ver con temas de transición energética ecológica. Con todos mis respetos, ¿qué tiene que ver la transición ecológica con plantar cereales o con plantar tomates o con plantar fresas? El problema es que estamos mezclando, Europa está mezclando aspectos porque están dentro de esa globalización. Que, a ver, la globalización es buena para ciertas cosas, pero no queramos globalizarlo todo. Y matizo, Europa, sí, Europa, por ejemplo, la Europa de Niza, la Europa donde los estados tenían una cierta independencia y podían tomar ciertas decisiones, la compro totalmente. Ahora, esta Europa desmedida, donde prácticamente el 90%, el 85% de las normas que padecemos, y en el caso de la agricultura casi el 95% vienen de Europa, no. Y desde luego no lo vamos a aceptar nunca. Si los fundadores del mercado común, me parece una idea, fue una idea fantástica. A la señora von der Leyen se muere, la echaban de Europa. Vamos, por favor. ¿Por qué? Porque es que hemos apostado en las últimas épocas, ¿no? En lugar de una Europa de los pueblos, lo podemos extender a naciones, ¿no? De los pueblos en general, a una Europa estrictamente monetarista. Y de ese monetarismo, en el que se permite el lujo la Unión Europea de intervenir en los propios presupuestos generales de los propios estados, hemos pasado al siguiente escalón, que es la descarbonización, el ecologismo intransigente, porque todos defendemos la naturaleza y la calidad de vida y esto, pero no desde la intransigencia, sino desde la racionalidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque estamos cayendo en lo que criticaba Paco hace un momento, en el tribalismo de la cultura woke. Este es el gran defecto de este momento. Juan Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, yo estoy aquí paciente y callado escuchando. Vamos a ver, yo quiero dejar muy claro una cosa, es decir, lo que está sucediendo con los agricultores totalmente tienen todo nuestro apoyo, absolutamente todo, y es en muchos casos un despropósito. Y es verdad que este despropósito, pues hay que buscarle unas vías de... Yo también echo de menos al señor Planas, porque además yo era de los convencidos de que, oye, de que tenía esa pátina de solvente, ¿no? Entonces, pero está demostrando, no solamente con esto, sino ya desde hace algunos años, pues que evidentemente de eso nada. Vuelvo a decir, ¿no? Todo el
absolutamente todo el apoyo a los agricultores. Yo lo que no voy a hacer nunca, Tomás, es confrontar con Vox. ¿Por qué? Bueno, si no confrontar, no, pero, la realidad es pero te quiero decir, no, que además se lo he dicho muchas veces a Rafa Segovia y son testigos los compañeros de la tertulia, que el día que Vox entienda que el enemigo no es el PP, a todos nos irá mejor, porque yo aspiro a que mi partido gane democráticamente, limpiamente, con amplia mayoría, y que los segundos seáis vosotros. Eso es lo que aspiro siempre. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo entiendo que vuestro modelo de ver las cosas se adapta más a lo que yo quiero como sociedad, ¿vale? Por encima la mía, pero después la vuestra. Por cierto, cuando no teníais diputado en la Diputación Provincial, hubo un ataque contundente y muy duro a Vox, y fuimos testigos de que no soy sospechoso en esto de no mirar con bastante agrado las siglas de Vox. Pero vuelvo a esto, es decir, yo creo que Vox tiene que entender realmente que el enemigo no es el Partido Popular. Porque claro, es que si nos ponemos así, Tomás, claro, dice, pero bueno, yo es que esa concepción globalista, por un lado admiráis a Milei con esa ola de liberalismo, y por otro lado queremos volver a la tribu en determinadas cuestiones. A la gente hay que decirle muchas cosas. Estáis contra Mercosur. Yo probablemente tengo muchas cosas también contra Mercosur, pero si miras al final la balanza entre la Unión Europea y Mercosur, oye, es favorable a la Unión Europea, de lo cual también se beneficia España. Con lo cual, Europa es una sociedad tremendamente compleja, y sobre todo con las distintas ampliaciones donde nos hemos hecho grandes, fuertes y resistentes a costa de ser evidentemente más complejos. Entonces, pero hay que explicar bien las cosas, Juan Carlos. Claro, pero lo que no vale es Europa sí, no así. Europa es como yo quiera. Entonces, con matices, claro, los matices que me interesan. Europa tiene sus cosas magnífica, y nos ha dado, yo creo, que un nivel de desarrollo a toda la sociedad europea importantísimo. Hay programas de cohesión, y nos hace, porque es verdad que en un mundo tan tremendamente competitivo, o eres fuerte y tienes un músculo tremendo, o no solamente Estados Unidos como primera potencia mundial, China, la India, es decir, cualquiera viene porque son tremendamente. ¿Esto qué exige? Pues que nosotros como europeos y como nuestra propia civilización ponemos encima una serie de valores que nos hacen ser menos competitivos que con sociedades menos avanzadas. Claro. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Pero si me permites y termino, Tomás, porque yo me gusta siempre estar paciente y no interrumpir, ¿no? Entonces, yo quiero decir con esto que Europa tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Que es verdad que la Agenda 2030 es tremendamente mejorable? Claro que sí. Pero ¿que es verdad que el conjunto de Europa, a nuestro campo, a nuestra industria y a nuestros distintos sectores, pero igual que al de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania y Francia, pues estamos compitiendo en una liga que no es la liga de otros países, efectivamente? Dicho esto, yo no abogo por poner aranceles, yo no abogo por prohibir la entrada de determinados. Vuelvo a decir, ¿por qué? Pues porque estamos en un mercado, si somos liberales para la economía, somos liberales para la economía, no liberales sí o liberales no. ¿Qué es lo que sucede? Que es verdad que nuestros agricultores tienen que competir en absolutamente las mismas condiciones, que probablemente esa adaptación tenga que ser progresiva y sobre todo llenas de exigencias que se las va a dictar el propio mercado. Si estamos en un mercado totalmente liberal, el propio mercado se regula. Es cierto que a lo mejor Europa quiere hacerlo de hoy para mañana, y es cierto que el mercado tarda más en regularse. ¿Por qué? Pues porque cuando los consumidores bien educados no solamente miremos el precio, sino digamos que determinada fruta tiene que tener esta calidad, porque si no yo es que no la compro, aunque me la regalen, pues entonces no compraremos como mercado, como sociedad, no compraremos la fruta de otros países, compraremos la que está dentro de nuestros estándares. Por eso digo que esto es tremendamente complejo, y de verdad, lanzar 3 titulares está muy bien, eso está fantástico, pero son 3 titulares. Ya, pero perdón, una matización, Juan Carlos. Básicamente y globalmente de acuerdo contigo, pero tú has hecho un planteamiento que roza lo idílico en cuanto a la integración dentro de Europa. Me explico. Has hablado de los beneficios que obtenemos de Mercosur. Probablemente el señor Rodríguez Zapatero tenga mejores beneficios de Mercosur que nosotros. Seguro. Porque yo sin duda no. Exacto. Hablas de una Europa en crecimiento, en desarrollo, a lo mejor con menos prisa. O sea, es que yo comparto el discurso global, lo comparto al 100%, pero
primero, fondos Next Generation, ¿dónde se han utilizado? Si no se han ejecutado. ¿Dónde está? Si no llegan, no llegan bueno, a la pero empresa, hay no que llegan al caudal. te he puesto el ejemplo de Next Generation Sí. porque es notorio. Fantástico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se necesita tener gobiernos serios, gobiernos no ideologizados, gobiernos orientados al beneficio de los ciudadanos, al beneficio de los pueblos, al crecimiento de la cultura, a la no radicalización, a la no polarización. Todo eso, con tu discurso, repito, lo comparto y es ideal, pero no es nuestra realidad en este momento. Claro, pero solamente una cosa, porque no quiero tampoco... vamos a ver. Es verdad que con todo esto que yo he dicho de que sociedad compleja, no sé cuánto, es decir, lo que tenemos que tener es un gobierno fuerte que pinte en Europa. Claro. ¿Qué pintamos en Europa? Cero. Es decir, Alemania dice que la energía nuclear no es verde, hasta que resulta que tiene un problema energético en Alemania y ahora dice que la energía nuclear es verde. Y nosotros no lo tragamos. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que diga allí, oiga, ¿qué tal? Resulta que hay un problema tremendo con los agricultores en la frontera. No hay un gobierno fuerte que le plante cara a Francia diciendo, somos hermanos europeos, pero señores, tú no tiras ni un camión más mío, porque entonces ya veremos a ver lo que hago. Por eso te digo que el discurso es bueno, pero el gobierno es un desastre. Claro, totalmente, pero entonces o por ejemplo con el señor Planas, ¿no? Oiga, ¿qué pintamos en Europa nosotros en este momento en la agricultura europea? ¿Dónde está nuestra voz? De todas formas, y a ver, Juan Carlos, lo que pasa es que las leyes en este caso y la hemeroteca está ahí, no son problema de querer confrontar, creo que lo que ha dicho, no, claro que tu discurso, lo que estás comentando, pues claro, he hablado en esa globalidad y en esa generalidad, como nadie puede decir que no. El problema es que ha llegado el momento de concretar. Y a la hora de concretar, y estamos hablando ahora mismo de agricultura, de sector primario, las ideas o lo que está viniendo de Europa, y lo único que te estoy comentando es que creo que el Partido Popular, no solamente el de España, en general el Partido Popular en muchos sitios de Europa, se está equivocando. El Pacto Verde es un error. Y a países como España nos destroza. Y desde luego, y lo que estamos viviendo ahora mismo son las primeras consecuencias de ese Pacto Verde. Fíjate, el Pacto Verde, por ejemplo, en España, trae consigo la Ley de Restauración de la Naturaleza. Otra barbaridad que ya se ha cargado 200 presas, embalses, que impide, entre otras cosas, ese tipo de leyes, el que la presa de Alcolea se ponga en marcha, porque ahí es donde se agarra el marxista, ahí es donde se agarra Podemos, ahí se agarra. El Pacto Verde, al final, dice, no, es que hago una ley reciente, hace un año, la Ley de Cadena Alimentaria. Has citado Mercosur. Claro, la Ley de Cadena Alimentaria, en su principio, claro, dices que un señor venda cubriendo sus costes. El problema, y a tu matiz de lo que tú has dicho, es que, claro, como el papel lo aguanta todo, claro que Mercosur puede ser incluso favorable para España. El problema es que lo es en las líneas generales. Sí, para el sector a lo mejor de la automoción, ya, pero sectores que ya, o un sector financiero o otros tipos de sectores que están, primero, protegidos y segundo, que en este caso son excedentarios. Pero, sin embargo, al sector primario lo machacas. ¿Por qué? Porque tú, aunque tengas una ley de cadena alimentaria, es como en cualquier empresa, aunque tú cubras tus costes, si tienes en este caso unos productos que vienen de fuera, de terceros países, muy por debajo, y la clave no solamente está en el coste de producción, la clave está que las exigencias jurídico-administrativas, burocráticas, que les pide el Pacto Verde a nuestros agricultores, fuera de nuestras fronteras, no los exigimos. Ese es el problema. Y el problema nace ahí. Y eso es por lo que el Pacto Verde tenemos que intentar, espero que con vosotros, entre todos, ya la gente empiece a abrir los ojos y vayamos a una restricción de esas normas, porque si no, nos quedaremos sin agricultura. Bueno. Pero a ver, si yo vuelvo a decir, ¿no?, que yo a lo que aspiro, y a lo que aspira el Partido Popular, al que represento, es que evidentemente los agricultores compitan absolutamente en las mismas condiciones. Mira, el tema de la ley de cadena alimentaria, yo ya cuando dice la ley de cadena ya es como la intervención máxima del Estado en el aspecto más keynesiano que podamos mirar. Es como vamos a intervenir, venga, por ley, el precio de la vivienda de alquiler no puede estar en no sé cuánto. Eso no puede ser la solución. No puede ser la solución porque, porque entre otras cosas el mercado tiene mecanismos de regulación. Totalmente de acuerdo contigo. Punto. Entonces, por ejemplo, decimos ahora, bueno, determinados sectores como en Europa, como el del automóvil.
ya el sector del automóvil en Europa podemos tener determinadas consecuencias, porque ya en China lo que se está haciendo con el vehículo eléctrico, probablemente después, y es que al final a lo que voy es que tenemos que competir en las mismas condiciones, de todo, de eficiencia, de cambio de moneda, claro, de mano de obra, absolutamente todo. Y es verdad que ahí, como Europa es tan complejo, nosotros tenemos que... Pero sobre todo los gobernantes europeos, porque, ya por intentar cerrar un poco el asunto, en el fondo de la cuestión, y te lees, claro, no me queda otra, el Pacto Verde, te lees las profundidades de la transposición de la Agenda 2030 a lo que, insisto, la habéis votado desgraciadamente, pero va a ese concepto, cero emisiones, y aquí viene la clave, para mí, la gran clave de todo esto, cero emisiones en 2050. Pero vamos a ver, señores, si Europa en su totalidad no supone ahora mismo entre el 12 y el 15% de las emisiones. Si hay solo un país, uno es el 30% de las emisiones, otro es el 25%. Quiero decir, entre tres países, que se pasan las emisiones por ahí, por el arco de India, la China, frontera, Estados Unidos, si no me equivoco, son el ¿no? 70 y tantos %. Entonces, con todos mis respetos, ¿qué hace Europa limitando, normativizando a todos nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros... No tiene sentido, nos estamos pegando un tiro en el pie, mientras que otros producen más barato, mientras que otros inundan nuestros mercados. Eso para nosotros es la clave de todo esto. Y sobre todo lo que no se puede tener es un desequilibrio decisorio en este tema que comentamos. ¿Por qué Alemania puede utilizar carbón? Es una buena pregunta. Pues, ¿Por qué? ¿Y qué pintamos nosotros en Europa para decir que Alemania no utilice carbón? Eso es una buena pregunta. Claro, ¿y por qué nosotros cerramos centrales nucleares cuando ahora resulta que son verdes? Claro, son verdes, y además le compramos la energía a Francia, que tiene 50 y tantas centrales nucleares, nosotros 4 o 5. Y está demostrado que hay ya incluso la tecnología y las radiaciones permiten pequeñas centrales nucleares que pueden producir energía para poblaciones de determinada limitación, no de millones de habitantes. Entonces, esto es lo que... Y yo no hablo ni siendo de Vox, ni soy afiliado al PP. Lo fui en su día, pero no lo soy. Soy un ciudadano de Huelva. Y lo que no quiero es que el ciudadano de Huelva tenga diferencias, no ya en España, que las está viendo, sino que las tenga en Europa. ¿Por qué aquí no podemos utilizar carbón y los alemanes sí, que además cometieron el error histórico en uno de los personajes políticos del siglo XX, como fue la señora Merkel, de poner a Europa dependiente del gas de los rusos, y aparece la guerra de Ucrania y nos quedamos sin ningún tipo de combustible? Bueno, vamos a predicar en el desierto, vamos a pedir la dimisión de Marlaska, que viene a ser lo mismo. No, hombre, ya. ¿No? No sé, la habéis pedido tantas veces ya, otra más, ¿qué más da? Bueno, ya fue reprobado, claro, la anterior legislatura fue reprobado. Bueno, parece ser que Podemos se apuntaría, ¿eh? Bueno, pero lo más lamentable, volvemos a lo mismo, el Partido Socialista de Cataluña se ha negado a realizar un minuto de silencio en el Parlamento catalán por los 2 guardias civiles asesinados en Barbate por un grupo de narcos. Ha sucedido hoy martes, cuando Vox, Ciudadanos y PP han presentado una propuesta de declaración institucional casi similar, con el objetivo de transmitir las condolencias a los familiares de los fallecidos y exigir más apoyo a los guardias civiles que se enfrentan a este tipo de situaciones. Lamentable, ¿eh? Ha perdido todo sentido de Estado este partido, se ha tirado al monte. Qué vergüenza, ¿eh? Esto simplemente, qué vergüenza. Esto es un acto de humanidad. Es decir, exacto, esto no es un acto ni político, un acto de humanidad. Un acto ni político. Un minuto de silencio, que no pasa nada, pues el PSOE se ha negado a eso. Nada nuevo bajo el sol. Con el PSOE nada nuevo bajo el sol, pero siempre una invectiva. Son expertos, como he dicho antes, en propaganda, pero al mismo tiempo son expertos en hacer que su malísima gestión, porque el problema de los guardias civiles asesinados no es un problema coyuntural. Esto no es un asesinato surgido al azar por un cabreo, por un atraco, por ejemplo. No. Era la crónica de la muerte anunciada. Entonces, si Marlaska
no era consciente de que 5 o 6, las únicas que tenía, embarcaciones con capacidad de combate contra el narco, nunca ha hecho nada, per se, ya ese señor se tenía que haber ido bien lejos. ¿Pero por qué no se va bien lejos? Porque es el único que interesa a Pedro Sánchez, pues para mantener alejado de él el acoso mediático y el acoso popular. Él se escuda en Marlaska. Mañana se escudará, bueno, en Marlaska y en la que yo llamo la reinona del gobierno de Sánchez, que es la señora Margarita Robles. Pero oiga, si tiene usted ahí a pocos kilómetros la Armada. Exacto. Si tiene usted ahí la Armada, el subdelegado del gobierno simplemente tiene que coger el teléfono y que mándame un barco, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Europa tiene cosas muy malas, pero las cosas malas de Europa se transfieren a España y se pueden reorganizar con una voluntad y una capacidad de gestión. Una empresa, si España fuera una empresa y sigue más tiempo en poder del PSOE, esta empresa está en ruina, en quiebra técnica, presta a desaparecer. Bueno, pues lo de Marlaska es un ejemplo concreto de qué es lo que es una perversa gestión de un ministro que debe estar al servicio del público. Y ya no digo de ideología, no digo de sentimiento, no digo de emociones, no digo de empatía. No tiene vergüenza. Lo he dicho 1000 veces y lo repito hasta la saciedad. Ni él ni el jefe. Pero ni él ni el jefe ni cada uno de los ministros. Basta ver, y es algo que yo me fijo siempre, los rostros de ellas, de las ministras, una sonrisa impostada, unas palabras que brotan de su boca aprendidas después del pase de un papelito que les da el gurú de turno, y la sonrisa en la boca, la mentira como bandera. Y claro, así no podemos ir a ningún lado. Si no hay valores, si no hay respeto por la gente, si no se crea riqueza, si no se crea empleo, si no se activa la educación, si no se fortalece la sanidad, que es todo lo contrario que deben hacer el gobierno, todo eso que es lo contrario que va a hacer el gobierno. Volvemos a San Juan del Puerto. Oiga, subsidios, subsidios y subsidios. ¿Y ahora qué va a hacer Sánchez? ¿Va a amnistiar a los narcos? ¿Los va a amnistiar también? Si se lo pide Marruecos, Paco, igual sí, y ahora voy a contar más cosas. Pues claro. ¿A quién beneficia por qué Marlaska retira la unidad operativa que controlaba la entrada de hachís? ¿A quién le interesa vender hachís en España? ¿Dónde se planta el hachís? En Marruecos. Claro. Entonces, esa es la gran pregunta que debería hacer en mí, el Congreso, Tomás. Bueno, ¿por qué usted ha retirado esa unidad tan efectiva que a partir de ese momento empezaron a entrar hachís? Preguntó en otra España? cosa en Claro. esta línea, que bueno, pero me gustaría comentarla, pero antes, volviendo a la absoluta, bueno, es que ya no sé cómo denominarlo, ¿no? La posición o lo que ha hecho el Partido Socialista, que, mira, Juan Garriga, uno de nuestros parlamentarios, le ha dicho que han vuelto a ser el PSC, el partido separatista de Cataluña, porque tengamos en cuenta que de los dos guardias civiles, la verdad, de estos dos héroes, porque no tienen otro nombre, no solamente por las unidades donde estaban, el GAR y el GEAS, que son unidades, como todos sabemos, especiales de la Guardia Civil, uno era de Barcelona. Uno era de Barcelona, ya para más INRI, Sí. y no tienen ni la decencia, efectivamente, de sumarse a esa crítica. Pero es que el otro era Navarro, y Bildu ha hecho lo mismo y no se sumó al minuto de silencio. Sí, pero Entonces, de Bildu te lo no, de Bildu no me espero nada. Ya, pero lo pongo encima de la mesa para que veamos, importante el matiz, sí. como estaba comentando, la falta de valores, el punto al que hemos llegado, que esto es absolutamente inaceptable. Y a tu comentario de Ocon, del grupo operativo, bueno, podríamos entrar, pero dices tú, Marruecos, claro, el 75% de la producción de hachís del mundo, no de Europa, del mundo, se produce en Marruecos. Y la realidad que tenemos, y yo hice una pregunta o hice un comentario en esa línea en la anterior legislatura, que era básicamente, la pregunta era ¿por qué estábamos mandando, cuando pasó lo de la valla de Melilla, porque seguíamos mandando material, en este caso, de apoyo, material, Land Rover, todo tipo de material antidisturbios, a Marruecos, se lo regalábamos a los marroquíes, cuando luego, fíjate lo que pasó con Melilla. Y esto es algo parecido.
O sea, resulta que nosotros nos gastamos el dinero en no sé cuántas tonterías y la única realidad es que 1/3 de todas las embarcaciones, no de Cádiz, no de la zona de Gibraltar, no. 1/3 de las embarcaciones de la Guardia Civil ahora mismo han pasado su plazo lógico, lo que se llama su plazo de uso normal. Están fuera. 1/3 de todas las embarcaciones de España. Así es como está dotada la Guardia Civil del mar. En la línea, efectivamente, o en este caso, en lo que ha pasado en Barbate, había 6 embarcaciones, las 6 averiadas. Esta mañana me decía Manuel Gavira, nuestro parlamentario en el Parlamento andaluz, que hoy había 19, hoy, no ayer, hoy, 19 narcolanchas en Sanlúcar. Hoy. Y comentabas, y efectivamente, pero volvemos un poco a poder tener nuestra soberanía. Hay que hacer algo, claro, tienes una marina, pero es lo mismo que para controlar, en este caso, para controlar el acceso de inmigrantes ilegales en este caso, lo que está pasando en Canarias, que en lo que va de año, y estamos en febrero, van 12.000 inmigrantes solamente en el Hierro. 12.000 inmigrantes, 12.000. Es que tenemos que conceptuar que estamos en febrero y han llegado 12.000 solamente a Canarias. Y seguimos en estas políticas de buenismo y en esta política no hacemos nada. No, la Guardia Civil la tenemos que dotar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, de los medios necesarios. Tenemos que dotarla de los medios. Tenemos que dejar de gastarnos el dinero en otras cosas. Y no podemos tener a nuestros agentes, a nuestra fuerza de seguridad, jugándose la vida. Y más a más, no solamente medios, sino que tenemos que legislar, porque lo que viene, y la nueva ley de seguridad ciudadana y lo que viene, nuestros agentes tienen que tener una legislación y unos políticos, entre comillas, apunto a ello, que es para eso es su trabajo, que les protejamos. Claro. Y que si un agente tiene que sacar en un momento dado un arma y tiene que hacer uso de la fuerza, se sienta protegido. Se sienta protegido por su gobierno, en este caso, por su país, y no la situación en la que actualmente estamos. Juan Carlos, Tú sabes que ahora mismo hay, no sé si son 42 o 40 y tantos policías nacionales que están imputados, o como se diga ahora, investigados sí. Por los incidentes de Cataluña en su día. Y yo ahora, cuando venía para acá, había hablado de la Armada y esto, cuando venía para acá en la radio del coche he oído un comentario de la portavoz del Consejo de Ministros, la señora Alegría, que lo único que tiene es el apellido, decir que quedaba rotundamente prohibido la contundencia contra el narcotráfico, que quedaba absolutamente marginado el que pudiera actuarse con contundencia. Lo he oído viniendo en la radio. Segundo, yo me hago una pregunta que nunca he tenido contestación, a lo mejor soy un ignorante. Geográficamente, el lugar donde se mueve todo este negocio es en el mismo territorio donde está Gibraltar. ¿Por qué nunca llegan pateras a Gibraltar, ni narcotraficantes a Gibraltar? Ni al Algarve portugués. Y al Algarve portugués tampoco. Sí, pero es que eso lo tienen, pueden ir nadando si quieren a Gibraltar. ¿Por qué? Esto es como lo del carbón alemán, ¿no? ¿Por qué? Y por último, hay una evidencia. El señor Marlaska, desde que es ministro, tiene demostrada, yo no sé si esto entraría dentro de la patología psiquiátrica, una auténtica fobia, ahora que están tan de moda las fobias, con la Guardia Civil. Ha intentado cortar la trayectoria profesional de todos los altos mandos, o de muchos de los altos mandos, de cuando él accedió. En la anterior legislatura, de los 5 generales con máximo rango, 4 salió en tercera. Eso. Y ya no hablo de lo que pasó con Pérez de los Cobos. No. Que encima, estamos hablando de 5 generales de máxima graduación, 4 desaparecieron en escena con el señor Marlaska. Un ministro del Interior que toma medidas disciplinarias con un mando por cumplir la ley y luego el Tribunal Supremo le da la razón al mando por un principio mínimo de vergüenza torera, aunque no sea en cualquier país habría marchado a su casa. Se va a su casa. Lo que pasa es que
esto que hemos dicho del organismo sobre el narcotráfico, que estaba funcionando también y que empezó en la época de Zoido como ministro del Interior. El general encargado de eso llegó a general de brigada y le cortaron el crecimiento general de división, y después han quitado este ente que estaba funcionando bien. ¿Qué quiero decir con esto? En la mente del señor Marlaska, ¿qué trauma infantil, juvenil o de la madurez existe para tener esa fobia a todo lo que sea de color verde? Y no entro en otras profundidades. Yo se me viene a la cabeza, ¿os acordáis de José Luis Corcuera? Sí. Que dimitió porque la ley de la patada a la puerta dijo, si esta ley no se aprueba, yo dimito. Es decir, no sé, que tengamos que poner esos ejemplos de dignidad dentro del Partido Socialista, ahora cuanto menos es paradójico, ¿no? Cuando se desmantela la unidad esta de élite de lucha contra el narcotráfico, resulta que al año siguiente, el informe de la Fiscalía, los delitos de narcotráfico se elevan al doble, es decir, en la zona del campo de Gibraltar. Es significativo porque es verdad que había una unidad especializada de élite y dotada que estaba luchando con unos éxitos importantes contra el narcotráfico, ¿no? Pero yo voy un poco más allá, es decir, bueno, de entrada, o sea, como bien ha dicho Tomás antes, estos son héroes que se juegan la vida por nosotros por una miseria y además mal dotados, ¿no? Es como ir a la guerra con una navaja suiza, ¿no? Pues yo creo que lo mismo, ¿no? Cuando estás viendo que los malos pues van dotados de recursos y totalmente dopados, ¿no? Pero yo voy a esto a un problema de raíz. Estos días se está escuchando mucho, ¿no? Claro, es que en aquella zona hay mucho paro y hay mucho desempleo juvenil. Claro, vamos a ver. Desempleo juvenil tiene unas connotaciones estructurales en España y, por supuesto, en aquella zona. Pero claro, es que aquí no hay que empezar por educar a la gente, que probablemente también. Aquí no hay que empezar por crear más oportunidades para los ciudadanos, que también. Aquí lo que hay que empezar es con una represión importante y una aprehensión de todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque es verdad que ningún chaval de aquella zona, si por estar una noche simplemente con un teléfono le pagan 3.000 euros por estar pendiente y hacer una llamada cuando ve las sirenas de la Guardia Civil, pues este hombre no va a trabajar en su vida, ni va a estudiar, ni se va a esforzar. Nos estamos encontrando en la provincia de Huelva con algunos alcaldes que me manifiestan cuando vamos a hablar y decirle, oye, pues mira, tenemos dinero para la formación, esa formación profesional para el empleo, que la podemos destinar a jóvenes menores de 30 años, tal, no sé cuánto, y entonces me cuentan preocupados que en muchas poblaciones esto es un verdadero drama. Los chavales no quieren. ¿Por qué? Pues porque lo tienen muy fácil. Hace 20 y tantos, ya uno tiene una edad, 25 años por ahí, estaba trabajando y coincidí en Barbate. En aquel momento Barbate tenía de los concesionarios de España que más quads vendían, porque eran los que utilizaban para las descargas de los alijos en la playa, porque eran vehículos muy fácilmente manejables y tal, y chavales, entonces ya en aquel momento, es decir, es un tema que ha venido, pero vuelvo a insistir, es decir, ahora hace falta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervengan de forma contundente, bien dotada y con toda la seguridad del mundo para el desempeño de sus funciones, y que después evidentemente se acompañe con determinadas medidas, en este caso en el ámbito legislativo, pues para que no entren hoy y salgan mañana. Hay un dato que esto, para mí es importante. Perdona un segundo, simplemente porque quería ponerla. Esto lo tratamos como un problema, igual que se trató en su día el terrorismo, con unidades de élite, con cambios en la legislación o tal, o realmente en España y en Europa vamos a ver. Pues mientras siga este gobierno, olvidaros de todo lo que estás pidiendo. Sí. O sea, imposible, esto no va a ocurrir, todo va a seguir igual. Hay un detalle que yo creo que es significativo. Lo que pasa es que una de las peores cosas que puede haber en el ejercicio político, y que yo al menos cuando tenía participación directa o en primera persona en la política, es la autoamnesia, el olvidarse uno a sí mismo de aquello que hizo, dijo o debía haber hecho. Cuando se instituyó el organismo este de lucha contra el narcotráfico, dirigía Andalucía Susana Díaz y aplaudió aquella decisión y colaboró
con el Ministerio del Interior y los alcaldes de la zona y con todo el entramado de esa zona, y era la lideresa del Partido Socialista en Andalucía. ¿Dónde está ese partido? Ya no queda nada. Y bueno, Ya no queda nada. y ya que estamos hablando de este asunto, y lo digo porque en la anterior legislatura fue también otro de mis caballos de batalla. Claro, hay que anticiparse al problema. Yo, en mi caso, llevo solicitando en varias acciones legislativas que la zona particularmente de Ayamonte a Isla, particularmente, sea denominada como zona de especial singularidad, efectivamente porque eso te dota de una serie de medios, fundamentalmente de la Guardia Civil, de destacamentos y de inversiones, porque el problema ahora está en Campo de Gibraltar, pero no nos engañemos, el problema está ahí. Entonces, lo que es una barbaridad, vuelvo al dato de que un tercio de las embarcaciones de la Guardia Civil están prácticamente ya fuera de servicio, aunque estén operativas, pero quiero decir, ha pasado su plazo de servicio. Lo que no puede ser, y no es un problema de entrar en demagogia, vuelvo en el caso de Marruecos. Yo el caso de Marruecos, que me ha venido a la cabeza, yo sé que es un tema muy demagógico, y me ha venido a la cabeza porque ayer por la mañana lo estaba hablando con una compañera parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Yo a lo mejor no sé si voy a meter en un jardín, pero es que lo hablaba ayer. Tenemos claro cómo están nuestros guardias civiles en el Campo de Gibraltar, que no tienen una dotación. El dato que ha salido recientemente, lo comentaba, el Ministerio de Interior ha sacado el dato de menas, todos sabemos lo que son los menas, Ministerio de Interior a 31 de diciembre de 2023 en España. 10.387 menas, de los cuales el 70-75% son marroquíes. En Andalucía, por cierto, creo que el dato no lo tenemos claro porque la Junta todavía, pero creemos que son entre 1.300 y 1.500. Un MENA, las estimaciones, la más barata a la más cara, vale mantenerlo al mes entre 4 y 10.000 euros, según distintos gobiernos autonómicos. Vamos a poner que son 6.000 euros. Claro, es que estamos hablando de que y el 70% son marroquíes. Números rápidos, 10.000 menas a 6.000 euros al mes son 60 millones de euros al mes. 60 millones de euros al mes al año, solamente con eso estamos hablando de unos críos, unos niños que deberían de estar con sus padres, que deberían de estar en Marruecos, solamente ahorrándonos solamente el mantenimiento de estos menas, estamos hablando de 600, 700, 800 millones de euros que dan para muchas lanchas. Por eso digo que es demagogia en parte política, pero es que es una realidad. Hay que gastarse el dinero, un gobierno, un país, en aquellas cosas que realmente, en este caso, porque el dinero es finito, necesitas. Lo que es inaceptable es que tengamos a nuestra gente, a nuestros guardias civiles, a nuestros policías como están, y luego, sin embargo, nos estemos gastando dinero en otras absurdeces o en cosas que no llevan a ningún sitio. Hablábamos hace unos minutos de Europa y de cómo Europa toma decisiones con repercusión interna, ¿no? Cuando Pedro Sánchez era un mero aspirante a algo, decía que sobraba el Ministerio de Defensa. Sí. Que la OTAN nos ha obligado a subir el presupuesto del Ministerio de Defensa si queríamos seguir teniendo un papel razonable dentro de eso, y nos lo siguen pidiendo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo a la intervención inicial de Paco. Estamos ante un marco de tal nivel de ideologización en la búsqueda de la pobreza que haga necesaria la subsistencia de la mano del poderoso, que no interesa que progresemos, porque, como vulgarmente se dice, cuando uno progresa se vuelve de derecha y perdemos votos. Traduciendo el socialcomunismo en estado puro, esa definición que tú acabas de hacer. Y ahora voy a un aspecto tremendamente práctico. Es decir, imaginaros que con todo esto, bueno, pues la Guardia Civil, por la dejación de Marlaska, el Ministerio del Interior como está, él argumenta que en aquel momento se desmanteló la unidad esta operativa de élite porque no había presupuesto, que era un tema presupuestario. Las lanchas están como están, vemos en nuestros pueblos que la falta de Guardia Civil, que quisiéramos tener más, porque además es una institución que todos los de bien, creo yo, que queremos, que valoramos, y además son de las más valoradas, ¿no? Pero ahora digo yo, en los presupuestos generales del Estado, cuando se vayan a aprobar, bueno, si sale del follón de la amnistía, ¿no?, que yo espero que no salga, pero en los presupuestos generales del Estado, imaginaros que hay un incremento
para el Ministerio del Interior, concretamente que va a votar Bildu. Pero ya no Bildu, que va a votar Sumar o Podemos o dentro de esto. Es decir, porque cuando nos exigió la OTAN que incrementásemos nuestra aportación a la Alianza Atlántica, se dijo que sí, Sumar dijo que no y al final se llevó por la puerta de atrás vía un extra presupuestario que había de no sé cuánto. Entonces, quiero decir, con esto, es decir, estamos en manos de unos seres que no solamente creen en el desmembramiento absoluto del Estado, sino que están totalmente en contra de garantizar nuestro sistema de libertades a través de lo que podemos, que es la Constitución, las leyes y, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual... Has citado Defensa, Ministerio de Defensa, hemos citado a Marruecos, enganchando un poco con lo que comentaba antes Velasco de la globalización. Bueno, otro dato, lo digo porque hace 3 semanas estuve en la Comisión de Defensa. Hay una realidad, Europa, hay más dinero, más inversiones, más cesión de dinero de España y de Europa a Marruecos. Pero es que Marruecos, el dato es que Marruecos este año va a invertir el 10% de su Producto Interior Bruto en defensa, en armas. Y España estamos en el 1,2, 1,3. Ya. Entonces, vamos a ver. Yo te ayudo, pero yo estoy dispuesto a ayudar a mucha gente. No digo Marruecos o cualquier país en desarrollo. Claro que hay que ayudarles. Pero, hombre, tampoco hay que ser tontos. Pues a lo mejor parte de ese dinero, de ese dinero que va de Europa, que va de España, a lo mejor no lo tenemos que gastar en tener unos mejores medios para nuestra Guardia Civil, en tener unos mejores medios en nuestras propias Fuerzas Armadas, porque es que lo demás me parece absolutamente incoherente. Bueno, Paco, que hay una serie de temas que son tabúes para este gobierno y sobre todo el tema de Marruecos, ¿no? Ya. Digo yo, ¿qué habría en aquel famoso teléfono? O sea, teléfonos Pegasus, Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Nos enteraremos algún día. Algún día se sabrá, porque en política tarde o temprano se sabe todo. Y acabas de nombrar a Luis Plana en femenino. Sí. Un bien queda, ¿no? ¿Tú sabes lo que es un bien queda? Más o menos. Pues nos enteraremos seguramente, pero bueno, yo estoy casi convencido, sin poder demostrarlo, que Sánchez está siendo chantajeado por Marruecos. Nos enteraremos algún día. Paco, hablamos de las elecciones de Galicia, nos metemos porque se está hablando poco de amnistía, pero a partir del lunes ya empieza la negociación entre Sánchez y el delincuente Puigdemont. ¿En Galicia qué va a pasar? Bueno, yo sigo en contacto con mucha gente que conocí en el primer semestre de este año en Orense y creo que estoy bastante informado sobre por dónde circulan allí las tendencias electorales. O teniendo en cuenta que Sumar está formado por un conjunto de covacheros, Podemos no existe, que BNG tiene en Ana Pontón, que es una terrorista, por lo menos una precuela de preterrorista, es nacionalista a muerte, por más que hoy intente apaciguar su imagen. Si la derecha no se pone de acuerdo, porque PP parece que no va a ganar por mayoría absoluta, va a ganar, pero lo tiene difícil por mayoría absoluta. Y alguna vez he dicho aquí, o en mis comentarios en Facebook, que si yo fuera PP, ya estaría entablando conversaciones con Democracia Orensana y el actual alcalde Yacón. El segundo de a bordo del ayuntamiento de Yacón se presenta a las elecciones, a ver, posiblemente él, por su figura, por su conocimiento de Orense y de Galicia y por su proyección mediática hacia lo que es la región gallega, yo no descartaría que él tuviera un solo escaño. Y, aunque parezca difícil, hasta Vox puede tener un escaño. Pero dudo ahora mismo, como no se intensifique la lucha
de Feijóo y de toda la cúpula del Partido Popular en Galicia, dudo ahora mismo que se consiga lo que yo deseo. Lo que yo deseo, y lo digo y lo proclamo, que gane por mayoría absoluta el Partido Popular. Y si no puede ser por sí mismo, tiene dos ramas a las que asirse: Vox y Democracia Orensana. Democracia Orensana no es más que un grupo de personas con afán de negocio. Con afán de negocio. Lo mismo lo compra el PSOE, que lo compra BNG, que lo compra el PP. Son como los del PNV, mercenarios. Efectivamente. Pero esa es mi impresión, y la que me trasladan gente que se dedica allí en Orense mucho al periodismo. Bueno, que voy a dar dos encuestas. Las últimas que salieron hasta el domingo se podían publicar encuestas. Dan lo mismo, 40-41, mayoría absoluta al PP, las dos encuestas que tengo por aquí. Al BNG le dan entre 21 y 22 y se cae el PSOE a 12, un batacazo impresionante. En esta encuesta no entra Vox, no entra Sumar, no entra Podemos, o sea, solamente 3 partidos entrarían. Esto es en este report, esta encuesta, y la otra que hace el debate, pues más o menos parecido también. Se queda fuera de Podemos, Vox, Sumar, y el PSOE, batacazo electoral brutal también que se da. Eso son las encuestas, ¿eh? Sí, pero también las encuestas del 23J otorgaban una mayoría absoluta al PP y el descalabro fue mayúsculo. Quiero decir que ahora en la recta final de la campaña, PP debería tirarse al monte con todos sus pertrechos y poner orden en Galicia, porque lo de la amnistía, que está ahora... ya no de la amnistía, sino de las conversaciones de Feijóo o de gente del Partido Popular con ERC y con Junts per Catalunya, eso me está echando mucho polvo en el Partido Popular. Y yo alguna vez me he quejado de Feijóo en algunas cosas, y en esta también me quejo absolutamente, porque si yo quiero que gane el PP, cualquier actitud equívoca, errática, del líder del Partido Popular puede conducir a esto que estoy diciendo, a la pérdida por un voto, por un escaño de mayoría absoluta. Y claro, si un líder político se muestra evanescente, volátil, ¿qué está indicando? Que es débil. Y si es débil, gobernar un país con esa debilidad ya apuntada sería mala cosa. Porque hay dos cosas que Feijóo hubiera saldado, este asunto lo hubiera saldado con un par de palabras. Sí escuché a ERC, sí escuché a Junts, pero no tardé 24 horas en decirle que no, tardé 24 segundos. Y esto se hubiera amainado, esta tormenta hubiera amainado. Y desde el mismo momento en que Sirera se entrevista con fulanito y González Pons se entrevista con fulanita, hay que decirlo, sacar el principio de transparencia, que nos hemos entrevistado. Ahora, dicho este reproche, yo no me creo, por mucho que me pongan los audios, porque los audios se manejan y se manipulan, sí. No me creo que el PP sea tan tonto como para haber negociado, habrá conversado tomándose un café. Eso es lo que han dicho desde Pero es más, estoy tan seguro de que Feijóo está libre de esa culpa o de esa responsabilidad, en el que él lo dijo en el Congreso de los Diputados. Si yo hubiera querido, sí, hubiera sido presidente. Bueno, eso matizable, porque te recuerdo que necesitaría los 33 votos de Vox, y nosotros en ningún caso votaríamos junto con Junts ni con RC. Sobre lo que acabas de comentar, dos aspectos, y no es politizar. Evidentemente, en estas últimas semanas, meses, no estamos de acuerdo, y lo hemos dicho claramente, con muchas de las posiciones del Partido Popular. No entro en este detalle particular de si se entrevistó o no, sinceramente. No es que lo viera normal o anormal, no voy a entrar en eso. Pero sí entro, por ejemplo, en que, la gente, claro, el lunes, las elecciones son el domingo, el lunes se vuelve a juntar el Partido Popular para negociar con un mediador, no sé qué hace un mediador de Europa, el asunto del Consejo General el lunes del Poder Judicial. Y igual que no entendimos el asunto del posible cambio constitucional del artículo 49. Quiero decir,
hay cosas efectivamente en el Partido Popular que a veces nos cuesta entender, porque con estos señores no nos podemos sentar a nada. Y volviendo a las gallegas, y en eso también estamos un poco... Claro, no es que nos preocupe tanto lo que pasa el domingo, porque, bueno, no compartiendo algunas de las actitudes, como por ejemplo del Partido Popular, que no entendemos, que aquí creo que, a lo que has comentado tú antes, Juan Carlos, creo que es al contrario, creo que el Partido Popular se equivoca en pensar que el enemigo somos nosotros, no llevarnos al debate, no hacernos partícipe de nada. Creo que los que podemos robar algún voto, entre comillas, en alguno de los aspectos donde el Partido Popular no puede rascar, en Galicia somos nosotros. Pero donde quiero llegar, es un poco lo que hablábamos antes de la agricultura, el problema es que hay que ir al origen de las cosas. Lo que está pasando en Galicia, particularmente el crecimiento del BNG, viene derivado porque creo que el Partido Popular, con 4 mayorías absolutas, y el seguir haciendo unas políticas a veces demasiado progresistas, demasiado cesionarias. Recordemos que en Galicia tenemos un problema lingüístico tan o igual de grave o parecido al que tenemos en Cataluña. Recordemos que en el Parlamento gallego no se habla en español. Claro, entonces al final, cuando tú vas cediendo en ciertas cosas, pasan los años y al final tienes un problema de narices, que es lo que va a pasar en Galicia, y en eso comparto contigo totalmente que o el Partido Popular o con nosotros, y si tuviera que ser que sea solo, ojalá consiga la mayoría absoluta, porque si no, pero el problema de ahora, estas tempestades vienen de otros vientos, y esos vientos son hacer políticas durante muchos años, cediendo a la izquierda, bueno, pues esto no pasa nada, pues venga, pues dejamos el tema lingüístico, bueno, pues no sé qué, ya. Cuando haces eso durante muchos años, ahora tienes el problema, y el problema es saber qué pasa el domingo. Juan Carlos. Oye, yo creo que si ese análisis fuera... que te lo has argumentado perfectamente, ¿no? Pero yo no lo puedo compartir porque sí es verdad que si ese análisis yo lo compartiese, pues entonces probablemente el verdadero ganador sería el PSOE más que el BNG. El verdadero ganador de esa política sería el PSOE más que el BNG. Oye, yo espero que las encuestas evidentemente se cumplan, ¿no? Pero es verdad también que la reciente historia pues nos da que hay cierta relajación cuando se ve triunfalismo en el electorado de la derecha, que siempre es mucho más permisivo. En julio, bueno, pues si estoy en Punta Umbría, fantásticamente bien. Yo como voy a ir a Huelva a votar, si de todas formas estos se van a salir, ¿no? Claro, aquí se dio en Andalucía en el 19, ¿no? El 19 fueron el 18 y 19, 18. En las elecciones autonómicas se daba un fenómeno que yo decía en el comité de dirección de mi partido, ojo a Vox, y me decía, bueno, no, pero esto tal, bueno, todo muy en cuarentena. Claro, aquí en ese momento sucedió que todo el voto se transformó en escaño, prácticamente, es decir, que los restos no penalizaron. Porque si hubieran penalizado, penalizan al final al centro derecha. Claro, ¿qué puede suceder en Galicia? Es decir, que para entrar en el Parlamento necesitáis por lo menos el 5%. Claro, quedaros al 4,8%. Al final es que probablemente... Bueno, de hecho, en Pontevedra fue una de las 7 provincias donde, por no llegar Vox a tener el diputado, al final se penaliza, pues si esa hubiera sido al contrario, bueno, pues no estaría gobernando el PSOE, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Pero hubo 14 provincias donde pasó lo contrario. Ya, bueno, pero que te quiero decir, pero quiero decir que en esto... Vuelvo a decir que nadie vaya a poner en mi hecho diciendo que yo no quiero que todo el mundo legítimamente pues tienda a presentarse y tal. Es verdad que la ventana de oportunidad, el PP en este momento o el centro derecha en este momento, pues la tiene más comprimida. ¿Por qué? Porque es o sí o no. Es decir, aquí no vale ganar y quedarte a uno con la mayoría absoluta. O ganas el partido por 5-0 Eso es, o lo ganas por con 5-0. o sin Vox, o lo ganas con o sin Vox, sí. o al final gobierna pues toda esa amalgama que está enfrente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí es verdad que a mí particularmente, y este es un análisis personal mío, me gusta en este momento que salgan determinadas encuestas donde digan que el Partido Popular pues no tiene la mayoría, porque es verdad que el electorado de centro derecha, y tú sabes más de esto que yo probablemente, Antonio, el electorado de centro derecha pues es más permisivo con el día de la elección, y el día de la elección o se moviliza todo el mundo o al final pasa lo que pasa. Bueno, yo básicamente tengo que decir, primero, el PP tiene ya años suficientes de experiencia como para darse cuenta de que un resbalón
le pasa la misma factura que si se hubiera caído por un precipicio, mientras que a su adversario le sucede lo contrario. Si los resultados de esa encuesta que tú dices, en la que hay un aumento claro del BNG y que también Paco ha refrendado, es el PSOE el que ha ganado las elecciones luego en Galicia. Evidentemente. Totalmente. Pero O sea, ya ha dicho Pedro Sánchez. El BNG habrá dejado de existir, aunque tenga 25 diputados más que el PSOE. Porque es su forma de entender esto. No tiene opción. Es que es lamentable que el PSOE, un partido histórico que se presente en Galicia con opciones cero de ganar. Cero. O sea, debería estar preocupado Pedro Sánchez por ese dato. Pero el PP lo que tiene que hacer, si yo fuera, bueno, de Rajoy no voy a hablar, porque ya es agua pasada y es mejor no hablar. Pero si yo fuera Feijóo, el mismo día que convoco las elecciones en Galicia, que se convocan en un momento donde todo era viento favorable hacia el PP, y pido silencio absoluto. Aquí no habla nadie que no sea yo, porque te salen los Carlos Floriano de turno diciendo tonterías donde no debe y donde ya había demostrado su incapacidad como portavoz en legislaturas anteriores, y te mete una pata que te pone en pie de guerra a los de enfrente, que están absolutamente sincronizados en su discurso, mientras que tú no sabes cómo regatear al defensa que te está pegando patadas por todos lados. Y ese es desgraciadamente el problema que se le ha planteado el 23J y que se ha vuelto a plantear en esta última semana. Es que quedan 3 días. Es que no hay tiempo material para darle la vuelta demoscópicamente a eso. Y ahora, pues hay que coger y confiar en lo que tú dices, en que el electorado de centro-derecha tenga sentido de la responsabilidad, tenga la referencia de 4 legislaturas bajo la tutela del PP, y a los señores del PP hay que decirles: oiga usted, no me pregunte por la amnistía porque estamos en las elecciones gallegas, no tengo nada que decirle de eso. Es que hay que tener la picardía y la capacidad dialéctica suficiente cuando se está en una ejecutiva de un partido o en el máximo nivel ejecutivo de un partido para salir de estas situaciones y no meter la pata, porque es que te ponen boca abajo y además te crean una crisis interna. ¿Por qué? Porque ya hay quien se preocupa desde su maquinaria propagandística de empezar a presentarte alternativas a Feijóo si el resultado es tal o el resultado es cual. Por tanto, señor Feijóo, no oculte usted lo que tú has dicho, Tomás. El PP ha estado haciendo política lingüística. Bueno, no solo lingüística, ¿no? Bien, no solo pero, lingüística. Pero sin embargo, para el resto de España esto no era conocido, lo conocemos los que estamos... Lo importante, por eso las elecciones, bueno, yo lo llevo más allá, quiero decir... Perdona un segundo, el señor que vive allí en una aldea o en un poblado o que está solo, ese está contentísimo con eso y no va a cambiar su voto. Pero el discurso global de este momento es una... voz generalizada a través de los medios de que el PP ha negociado con esta gente, y entonces hay que decir: mire usted, yo no diría lo de Feijóo, si yo hubiera querido ser presidente lo hubiera sido, no diría eso. Yo diría: ustedes dicen que sus acuerdos con Jun, cuando los tengan cerrados, serán cuando los publicarán. Pues yo publicaré lo que tenga que publicar cuando hayamos pasado las elecciones gallegas. Bueno, pues y una vez que pase, vamos a ir terminando, Paco. La amnistía, la negociación de Pedro Sánchez con el golpista y delincuente Puigdemont. ¿Saldrá adelante? ¿No saldrá adelante? ¿La va a tumbar? Yo, como están las cosas ahora mismo, temo que salga adelante. El nombramiento de Rosa María Carmen Calvo y la expulsión obligada de Valerio es cambiar el hambre y las ganas de comer. Carmen Calvo
que es una catedrática, que no sé si es catedrática, es doctora en Derecho Constitucional, pero que sabe de Derecho Constitucional lo que yo de ruso, no tiene prestigio como jurista para presidir el Consejo de Estado. ¿Pero qué? Es una de las grandes sicarias de Pedro Sánchez, ahora y antes de Zapatero, para malear España. Si al menos esta señora tuviera un poco de vergüenza ética, pues seguiría con sus planteamientos que ha tenido hasta 2020, que es que la amnistía rompe la igualdad de poderes. Y por lo tanto, si no se aferra a su criterio, a sus tesis anteriores, significa que cuánto le ha costado, cuánto han tenido que pagar para que ella cambie el criterio. Es lo que quiero decir. Con esto quiero decir que no, cuando no hay escrúpulos, y el PSOE es campeón del mundo en falta de escrúpulos, hasta el terrorismo lo utilizo a mi favor. Y termino. El campo de Gibraltar es un nudo crucial de terrorismo y narcotráfico, pero terrorismo en toda su dimensión. Allí la Guardia Civil cada día es más honorífica, tiene menos relevancia. A la prueba me remito de estos días atrás. En el País Vasco no está la Guardia Civil, no está. En Navarra no está. En Cataluña no está. ¿Y dónde están los ejes del terrorismo? Cataluña, País Vasco y Navarra. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, se puede llegar a una conclusión demagógica por mi parte, pero si llego a esa conclusión, sí que la matizo. Digo que igual que le interesa la pobreza al Partido Socialista para recabar los votos de los subsidios que tantas veces hemos hablado, le interesa el terrorismo. Le interesa la existencia del terrorismo al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque en ellos tienen las huestes, y cuando digo huestes son gente armada, para seguir haciendo su poder omnipotente. Y una última recomendación, vamos, todo el mundo me habrá escuchado a mí decir hasta la saciedad que Vox es un partido constitucionalista, y además no me bajo de mi criterio. Gracias. Bueno, no, pero es harto conocido. Pero y también que sin ser del PP ni de broma, sí reclamo la fortaleza del PP para gobernar España, la reclamo. Pero también he reclamado aquí en este foro que es fundamental que antes de que POS y PP vayan a una tertulia como esta o cualquiera donde se celebre, que los representantes coyunturales en esos foros hablen con la misma educación que habéis hablado los dos hoy. Bueno, con el mismo talento, con la misma seriedad, con la misma perspicacia, con el mismo sentido de gobierno. Hay cosas que nos separan, no hay duda, bien, pero hay también muchas que nos unen. Bien. Vaya por delante. Y creo que efectivamente, volviendo a Galicia, sería una lástima que no entráramos, porque creo que lo que sí se está demostrando en los 5 gobiernos en los que actualmente está Vox con el Partido Popular es que le venimos bien al Partido Popular, entre otras cosas, con todos mis respetos, para servir de freno en ciertas políticas demasiado progresistas, que creo que ahí se equivoca el Partido Popular, y darles otra marcha en políticas, digamos, para recuperar ciertos aspectos que son imprescindibles. Sobre la amnistía, soy muy breve. Lo que he vivido en el Congreso estas últimas semanas, yo ya llevo casi 5 años. Yo pensé, hace 5 años, digo, si me dicen lo que iba a vivir, digo, es imposible. Sí. Es vergüenza, pero ya no. Pero vergüenza algo fuera de lo normal. Me imagino. En cualquiera de los casos, pase lo que pase con la amnistía, que creo que la sacará, como partimos desgraciadamente adelante, aquí hay una cosa muy clara. Hay 3 realidades que la saquen o no la saquen, que la sacarán. Hay 3 realidades, y es: 1, ha habido terrorismo; 2, ha habido malversación de caudales públicos demostrado; y 3, como parece, ha habido un delito de alta traición con rusos, con rusas o con quien sea, han estado negociando. Eso. Pero ha habido cohecho, ha habido copulado, ha habido colusión. Bueno, pues ya seguimos. Entonces, eso ha existido. Si sacan adelante la ley, y en eso yo creo que en eso sí vamos a estar de la mano con el Partido Popular, y claro que somos Europa para ciertas cosas, igual que decía que para ciertas cosas no, pues bueno, ahí está el Tribunal de Estrasburgo, ahí están las últimas instancias, y estoy convencido de que pase lo que pase, la unión en este caso con el Partido Popular, nosotros mismos, se demostrará
que esta ley de amnistía es absolutamente inconstitucional, absolutamente fuera de cualquier marco jurídico. Oye, no sé, Odirio, cuando estaba insultando los golpistas catalanes allí en la atril del Congreso, a los jueces, como decir, pues yo me levanto de aquí, yo me voy, porque es eso, a mí me estaba dando vergüenza viendo por la tele esos insultos a los jueces. Y la presidenta del Congreso se vuelve a librar de algo, es que lo que estamos viviendo en España en estos últimos años es algo que de verdad algún día los historiadores lo tendrán, es algo fuera de verdad. Lo que está pasando es ese pleno de uno tras otro citando nombres de jueces, nombres y apellidos, el poder legislativo, entre comillas, juzgando o poniendo en cuestión a los jueces, es algo inaceptable en cualquier Estado de Derecho. Y la presidenta del Congreso, la tercera máxima institución de España, no parando eso, es algo de verdad que no lo puedo entender. Bueno, para terminar, Tres detalles muy rápidos. Primero, si siguen en la línea de crítica con el tema del narcotráfico, los fiscales de Cádiz, de Algeciras y demás, yo me haría casi una apuesta a ver cuánto tiempo van a tardar en cambiarlo. Ya. Primer aspecto. Segundo aspecto, decías tú el nombramiento de Carmen Calvo. Fíjate, volvemos a lo de la perversión, ¿no? Estamos en plena campaña electoral, en pleno debate, en una situación de luto, en una situación de un problema de terrorismo, como se ha comentado, ¿no? Bueno, pues la noticia hoy es el nombramiento de Carmen Calvo. Y todo el mundo hablamos de la idoneidad o no de Carmen Calvo. ¿Qué dirá en su momento si es que le consultan y sabiendo que los órganos consultivos no son siempre vinculantes, dirá lo mismo que dijo de Pedro Sánchez cuando dijo, es que aquello lo dijo cuando no era presidente? Pues ella, que en el Senado español ha dicho la amnistía no tiene cabida en la Constitución española, da igual, dirá, es que dije eso cuando no era presidenta del Consejo Consultivo. Y tercero y último, señor dueño, entre comillas, de el término fachosfera, preparado por el Comité Semántico de la Moncloa. Hasta en eso es un plagiador, porque el término fachosfera es propio de un analista de hace muchos años, de los años 30, que se llamaba Daniel Schneiderman, el que hizo por primera vez en los inicios del fascismo italiano y todo eso, el término fachosfera. Por tanto, es plagiosférico, sanchosférico y mentirosférico. Bueno, Juan Carlos, para terminar, tu última palabra. No, pues respecto a la amnistía, ¿no? Yo creo que, por desgracia probablemente saldrá. Yo creo que están ambos, tanto Junts en este caso, Junts, Puigdemont en este caso y Sánchez están en una ratonera, ambos, Sí. Yo creo que han ido en ese yo más y yo dos huevos duros y yo ahora voy y yo tal. Yo creo que están en una ratonera ambos. Y esto pasa porque uno de los dos ceda, o Sánchez cede in extremis absolutamente ya todo lo que le digan, hasta indultar, o sea, llevar dentro de la amnistía las trampas que hizo en las canicas Puigdemont cuando estaba en la guardería, o Puigdemont se baja los pantalones, con lo cual probablemente tenga un problema dentro de Cataluña y sobre todo con vistas a las elecciones catalanas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en cualquiera de los casos, ya solamente que estemos en una situación es terrible para España, pero por desgracia creo que esto no se va a quedar aquí. Muy bien. Bueno, pues nos marchamos. Paco, ¿alguna cosita más que quieras? No, sencillamente esperar que el PP saque la mayoría absoluta en este domingo, porque de lo contrario vamos a sufrir más de lo que ya estamos sufriendo. Bueno, lo contaremos aquí el próximo martes a las 8 de la tarde, debate en Antena. La programación ahora continúa.